Durante siglos se nos ha enseñado que Eva fue la primera mujer creada por Dios. Pero, ¿y si te dijera que hay un antiguo secreto enterrado profundamente en la Biblia, oculto en textos olvidados, que cuenta una historia diferente? En el video de hoy, revelaremos la impactante verdad sobre Lilith, una figura misteriosa que podría haber sido la verdadera primera mujer, mucho antes que Eva. Su historia fue deliberadamente borrada, envuelta en secreto, y su nombre fue eliminado de las Escrituras. ¿Quién era ella? ¿Por qué se ocultó su historia? ¿Y qué revela este antiguo misterio sobre la creación de la humanidad, la batalla espiritual entre el bien y el mal, e incluso las profecías de los últimos tiempos? Quédate con nosotros hasta el final, porque exploraremos descubrimientos arqueológicos raros, textos judíos perdidos y mensajes proféticos ocultos que la mayoría de los cristianos nunca han escuchado. Si crees que conoces la historia de la creación de la Biblia, piénsalo de nuevo. Esta es la verdad no contada que podría desafiar todo lo que te han enseñado. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios. ¿Has oído hablar de Lilith? ¿Crees que podría haber más en la historia de la creación de lo que nos han contado? Comparte tus pensamientos y exploremos juntos este antiguo misterio. Si estás emocionado por descubrir verdades ocultas y explorar los misterios de la Biblia, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido revelador. Y por favor, comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a este viaje de descubrimiento. Vamos a sumergirnos. Comencemos con el relato familiar que la mayoría conocemos, la historia bíblica de Adán y Eva. Esta historia se encuentra en los capítulos iniciales del libro de Génesis, que establece la base para toda la narrativa de la Biblia. Es la historia de los primeros humanos, creados por Dios para vivir en armonía con Él y con el mundo que creó. En Génesis capítulo 1, leemos la primera mención de la creación humana. La Biblia dice: «Entonces Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Génesis capítulo 1, versículo 27. Aquí, la palabra hombre se traduce del hebreo Adam, que puede significar humanidad o ser humano. Este versículo implica que tanto el hombre como la mujer fueron creados juntos a imagen de Dios, compartiendo igual estatus y dignidad. Este relato de la creación es amplio y poético. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Enfatizando el acto divino de hacer a los humanos como reflejo del propio carácter de Dios. Esto plantea una pregunta interesante. Si tanto el hombre como la mujer fueron creados simultáneamente en Génesis capítulo 1, ¿por qué Génesis capítulo 2 nos da un relato diferente, más detallado? Génesis capítulo 2 ofrece una narrativa más específica y detallada de la creación. Describe cómo Dios formó a Adán del polvo de la tierra, soplando en él el aliento de vida. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Después de crear a Adán, Dios lo colocó en el jardín del Edén, un paraíso lleno de todo lo necesario para prosperar. Sin embargo, Dios pronto notó que Adán estaba solo, y no era bueno que permaneciera así. En Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios dice: «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y de su costilla formó a Eva, la primera mujer. Este acto de creación ha sido interpretado como un símbolo de unidad y compañerismo, ya que Eva fue formada del costado de Adán, no de su cabeza ni de sus pies, lo que significa igualdad y compañerismo. La historia tradicional de Adán y Eva se ha enseñado durante siglos como la base del origen de la humanidad. Es una narrativa de creación, compañerismo
y la primera experiencia humana en el paraíso. Esta historia también establece el escenario para la caída de la humanidad a través de la desobediencia, lo que llevó a la expulsión del jardín del Edén, considerada el inicio del pecado humano y la separación de Dios. Este relato ha moldeado la comprensión de la naturaleza humana, los roles de género y la relación entre hombres y mujeres en muchas culturas alrededor del mundo. La idea de que Eva fue formada de la costilla de Adán a menudo se ha interpretado como que fue creada como compañera, igual pero distinta de Adán. Sin embargo, un examen más detallado del texto, especialmente en su hebreo original, plantea preguntas intrigantes. Por ejemplo, ¿por qué Génesis capítulo 1 sugiere que hombre y mujer fueron creados juntos, mientras que Génesis capítulo 2 da una secuencia de eventos diferente? Es posible que hubiera otra mujer creada antes de Eva, una que ha sido pasada por alto o intencionalmente omitida de la narrativa tradicional. Algunos estudiosos sugieren que los dos relatos de la creación en Génesis podrían apuntar a una narrativa más profunda y oculta. La diferencia entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 ha generado debates durante siglos. ¿Por qué tenemos dos descripciones distintas de la creación de los humanos? Una posibilidad es que Génesis capítulo 1 describa la creación de una pareja primordial, hombre y mujer, creados simultáneamente, mientras que Génesis capítulo 2 ofrece un relato más detallado, enfocándose específicamente en la historia de Adán y Eva. La discrepancia ha llevado a varias interpretaciones a lo largo de la historia. Una de las teorías más intrigantes es la existencia de una mujer antes de Eva. ¿Podría la creación simultánea de hombre y mujer en Génesis capítulo 1 insinuar la existencia de otra mujer que vivió antes que Eva? Una figura que fue eliminada o olvidada en la narrativa tradicional. Aquí es donde el misterio se profundiza. Textos judíos antiguos y el folclore sugieren que pudo haber existido otra mujer, conocida como Lilith, quien fue creada como igual a Adán, pero rechazó su papel, lo que llevó a su eliminación de la historia y a la creación posterior de Eva. La historia tradicional de Adán y Eva es bien conocida, pero puede que no sea toda la historia. La existencia de mitos y leyendas antiguos sobre una figura como Lilith sugiere que podría haber más en la narrativa de la creación de lo que vemos en la Biblia canónica. La historia de Lilith no forma parte del texto bíblico oficial, pero ha persistido en el folclore, escritos antiguos e incluso en la arqueología. Entonces, ¿fue Eva realmente la primera mujer? ¿O hay un capítulo no contado en la historia de la creación que desafía lo que creemos saber? La respuesta radica en explorar textos antiguos, evidencia arqueológica y los misterios escondidos entre las líneas de las escrituras. La próxima parte, profundizaremos en los textos hebreos antiguos y las pistas que podrían contener sobre la existencia de una mujer antes de Eva. Quédate con nosotros mientras desvelamos la historia oculta que podría cambiar nuestra comprensión del relato de la creación en la Biblia para siempre. Si queremos desentrañar los misterios más profundos de la historia de la creación, necesitamos examinar detenidamente los textos originales en hebreo de Génesis. A menudo las traducciones que leemos hoy no capturan las sutilezas del lenguaje antiguo, lo que puede oscurecer detalles clave y llevar a malentendidos. Así que volvamos al hebreo y analicemos lo que realmente dice. En el primer capítulo de Génesis, el término usado para hombre es Adam. Sin embargo, la palabra Adam en hebreo no se refiere estrictamente a un individuo masculino. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. En cambio, es un término general que puede significar ser humano, humanidad o género humano. Este significado más amplio sugiere que el texto podría estar refiriéndose a la creación de hombre y mujer juntos como parte de la humanidad, en lugar de un hombre específico llamado Adán. En Génesis capítulo 1, versículos 26 a 27, leemos entonces dijo, Dios, hagamos al hombre Adán a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre Adán a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Observemos que la creación de Adán es seguida inmediatamente por la mención de varón y hembra. El texto original en hebreo usa la frase Sakar y Nekeva,
que significa varón y hembra, en lugar de referirse a un hombre específico llamado Adán y una mujer llamada Eva. Esto sugiere que Dios creó a los humanos, varón y hembra, juntos al mismo tiempo, como parte del colectivo Adán. Los dos relatos de la creación en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 parecen ofrecer líneas de tiempo diferentes. En Génesis capítulo 1, la creación de varón y hembra se describe como un evento simultáneo, pero en Génesis capítulo 2 obtenemos una historia más detallada donde Adán es creado primero, seguido por la formación de Eva a partir de la costilla de Adán. Esta aparente discrepancia ha desconcertado a estudiosos y teólogos durante siglos. Muchos estudiosos bíblicos creen que Génesis capítulo 1 presenta una visión poética y general de la creación, mientras que Génesis capítulo 2 se enfoca en la creación específica de Adán y Eva en el jardín del Edén. Sin embargo, las diferencias entre estos relatos han llevado a algunos a cuestionar si Génesis capítulo 1 se refiere a una creación separada de una mujer diferente, una que existió antes que Eva. Una de las teorías más intrigantes que surge de esta discrepancia es la existencia de una mujer llamada Lilith, quien se piensa que fue la primera mujer creada junto con Adán en Génesis capítulo 1. Aunque Lilith no se menciona por nombre en la Biblia canónica, aparece en varios textos judíos antiguos y en el folclore. Las referencias más tempranas a Lilith se encuentran en el Midrash y en el alfabeto de Ben Sira, escritos judíos de los primeros siglos de nuestra era. Según estos textos, Lilith fue creada como igual a Adán, formada del mismo polvo de la tierra. Sin embargo, la historia de Lilith da un giro dramático cuando ella se niega a someterse a la autoridad de Adán, afirmando su igualdad e independencia. En Génesis capítulo 1, versículo 27, la frase varón y hembra los creó es significativa. El uso del plural lo sugiere la creación simultánea de una pareja. En el hebreo original, la estructura de esta oración implica que Dios creó a dos seres distintos al mismo tiempo, no solo a un hombre y luego a una mujer más tarde. La interpretación tradicional sostiene que este versículo se refiere a Adán y Eva juntos, pero esta interpretación no explica completamente la diferencia cronológica entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Si hombre y mujer fueron creados juntos en Génesis capítulo 1, ¿por qué sería necesaria una creación separada de Eva en Génesis capítulo 2? En Génesis capítulo 2, versículo 18, leemos: dijo entonces Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra ayuda en hebreo es eser, que a menudo se malinterpreta. Eser no implica subordinación, más bien. Es un término utilizado a lo largo de la Biblia para Dios como ayudador y libertador. Esto sugiere que Eva fue creada como una compañera igual, no como subordinada. Pero si Génesis capítulo 1 ya describió la creación de hombre y mujer, ¿por qué fue necesario que Dios creara una ayuda por separado en Génesis capítulo 2? Esta inconsistencia ha llevado a algunos estudiosos a proponer que la ayuda creada en Génesis capítulo 2 no fue la primera mujer, sino un reemplazo para una mujer anterior, Lilith, que ya había partido de Adán debido a su conflicto. Si Lilith fue, de hecho, la primera mujer, esto tendría profundas implicaciones para nuestra comprensión del relato de Génesis. Sugeriría que hubo una creación anterior de una figura femenina que era igual a Adán, pero que rechazó los roles de género tradicionales, lo que llevó a su exclusión de la historia bíblica. Esto podría explicar por qué se creó a una segunda mujer, Eva, como una ayuda para Adán, reemplazando a la rebelde Lilith. La existencia de Lilith como una mujer anterior a Eva desafía la visión tradicional de la historia de Génesis y abre nuevas interpretaciones sobre los roles de las mujeres. Las dinámicas de género y las complejidades de las relaciones humanas tempranas descritas en los textos antiguos. En la próxima parte profundizaremos en la historia de Lilith, explorando sus orígenes en el folclore judío, su representación en mitologías antiguas y la evidencia arqueológica que podría apoyar su existencia. Quédate con nosotros mientras continuamos desentrañando este antiguo misterio y revelando los secretos de la mujer que puede haber sido olvidada por la historia. La historia de Lilith es una de las más misteriosas y controvertidas del folclore judío antiguo. Su nombre no se menciona en la Biblia canónica, pero aparece en una variedad de escritos judíos tempranos, incluyendo el Midrash, el alfabeto de Ben Sira y otros textos místicos como el Zohar. Con el tiempo, Lilith se ha convertido en un símbolo de independencia, rebelión. Anyone can follow. It takes something special to be an original.
which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Y las historias oscuras y no contadas de la Biblia. Las referencias más tempranas a Lilith la describen como la primera mujer creada por Dios, formada al mismo tiempo que Adán, en lugar de ser creada a partir de su costilla como Eva. Esta idea proviene del Midrash, una colección de interpretaciones y comentarios antiguos judíos sobre la Biblia. Según estos textos, Lilith fue formada del mismo polvo que Adán, lo que la hacía igual a él en todos los aspectos. Sin embargo, la historia toma un giro dramático cuando surge un conflicto entre Lilith y Adán. La leyenda dice que Lilith se negó a someterse a Adán, particularmente en cuestiones de dominancia y autoridad. Cuando Adán intentó ejercer control sobre ella, Lilith, sintiéndose irrespetada y tratada injustamente, pronunció el nombre divino de Dios y voló lejos del jardín del Edén. Eligió su propia libertad e independencia por encima de la sumisión, una decisión que cambiaría su destino para siempre. Este conflicto entre Lilith y Adán resalta un tema significativo: la lucha por la igualdad y la autonomía. A diferencia de Eva, quien fue creada como ayuda para Adán, Lilith fue creada como una compañera igual. Su rechazo a ser subordinada fue visto como un acto de rebeldía, y su partida del Edén marcó el comienzo de su transformación en una figura de mito y leyenda. Uno de los relatos más detallados de la historia de Lilith proviene del alfabeto de Ben Sira, un texto judío medieval escrito alrededor del siglo VIII o IX de nuestra era. Aunque este texto no forma parte del canon bíblico, ofrece una fascinante visión del folclore judío y las tradiciones místicas. En el alfabeto de Ben Sira encontramos el relato completo de la creación y partida de Lilith. Según el texto, después de abandonar el jardín del Edén, Lilith se asentó junto al Mar Rojo, donde se creía que convivió con demonios y se convirtió en la madre de descendientes demoníacos conocidos como los Lilin. Cuando Dios envió a 3 ángeles Senoi, San Senoi y Semankelov para traerla de vuelta, Lilith se negó. Argumentó que prefería quedarse sola antes que regresar a una vida de subordinación. Su negativa a regresar al Edén y su decisión de vivir independientemente junto al Mar Rojo consolidaron su papel en el folclore judío como un símbolo de rebelión y desafío. Su asociación con los demonios y lo sobrenatural solo se fortaleció, convirtiéndola en una figura temida e intrigante. Curiosamente, la leyenda de Lilith podría no limitarse únicamente al folclore judío. Existen similitudes notables entre Lilith y figuras de la mitología antigua mesopotámica. En los primeros escritos sumerios y babilónicos hay referencias a un espíritu femenino llamado Lilitu, asociado con el viento y la noche. Lilitu a menudo se representaba como una mujer poderosa e independiente que vagaba libremente, negándose a ser controlada por los hombres. Algunos estudiosos creen que la Lilith judía es una adaptación posterior de la Lilitu sumeria. La conexión entre estas figuras sugiere un mito cultural compartido sobre una mujer fuerte y autónoma que desafiaba los roles de género tradicionales de su tiempo. En el mundo antiguo, una mujer así a menudo era temida y demonizada, lo que llevó a su representación como una seductora peligrosa o un demonio nocturno. La epopeya de Gilgamesh, un famoso relato mesopotámico, hay una referencia a una figura demoníaca que habita en el árbol Julupu, a menudo asociada con Lilith. Este personaje se describe como una criatura similar a un pájaro que mora en la oscuridad, reforzando la imagen de Lilith como un espíritu nocturno. Aunque el nombre de Lilith no aparece en la mayoría de las traducciones de la Biblia, hay una referencia críptica en Isaías, capítulo 34, versículo 14, que ha generado considerable debate entre los estudiosos. El versículo dice: «Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la lechuza Lilith allí reposará». En el texto original en hebreo, la palabra utilizada es Lilith, que guarda una notable semejanza con el nombre Lilith. Muchas traducciones al inglés interpretan esta palabra como lechuza chillona o criatura nocturna, pero el término hebreo tiene connotaciones más profundas. Está asociado con la oscuridad, la desolación y lo sobrenatural,
alineándose con la representación mitológica de Lilith como un demonio nocturno, un espíritu del viento. Algunos estudiosos bíblicos argumentan que este versículo es una referencia velada a la figura mitológica de Lilith. En el contexto de Isaías capítulo 34, el pasaje describe una escena de absoluta desolación y caos, un entorno adecuado para una criatura como Lilith, quien a menudo se representa habitando en el desierto. La conexión sugiere que los autores de Isaías podrían haber estado al tanto de la leyenda de Lilith, incorporándola en una visión profética de desolación y juicio. La historia de Lilith no terminó con su partida del Edén. Con el tiempo, su carácter experimentó una transformación significativa en el folclore judío y las tradiciones místicas. Aunque comenzó como una compañera igualitaria de Adán, más tarde Lilith fue retratada como una demonio, una seductora y una madre de demonios. En el Zohar, un texto fundamental del misticismo judío, Lilith es descrita como la primera Eva, quien fue expulsada por su desobediencia. La transformación de una mujer fuerte e independiente a una figura demoníaca refleja las perspectivas sociales más amplias sobre la autonomía femenina y la rebeldía. En una sociedad patriarcal, Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. una mujer que se negaba a someterse a la autoridad masculina era vista como una amenaza. Al retratar a Lilith como un demonio, los escritores antiguos podrían haber estado intentando advertir sobre los peligros de la independencia y la sexualidad femenina. En los tiempos modernos, la figura de Lilith ha sido reinterpretada como un símbolo de poder y resistencia femenina. Los estudiosos y escritores feministas han abrazado a Lilith como una representación de una mujer que se negó a ser controlada y eligió su propio camino, incluso si esto significaba convertirse en una marginada. Su historia se ha convertido en un poderoso símbolo de la lucha por la igualdad de género, desafiando las narrativas tradicionales que retratan a las mujeres como sumisas o secundarias. La leyenda de Lilith nos obliga a reconsiderar la historia tradicional de la creación y los roles asignados a las mujeres en los textos antiguos. ¿Era un demonio, un espíritu rebelde o simplemente una mujer fuerte que se negó a conformarse? La respuesta puede depender de la perspectiva desde la que veamos su historia. Ya sea vista como un demonio, una diosa o un ícono feminista, la historia de Lilith ha perdurado durante miles de años. Su narrativa ofrece una visión del entendimiento del mundo antiguo sobre el género, el poder y las complejidades de las relaciones humanas. La leyenda de Lilith nos invita a mirar más allá de la superficie del texto bíblico y explorar el rico tapiz de mitos y tradiciones que dieron forma a nuestras creencias más tempranas. En la próxima sección, exploraremos la evidencia arqueológica que podría apoyar la existencia de una mujer anterior a Eva y cómo los artefactos antiguos podrían arrojar luz sobre este capítulo olvidado de la historia humana. Quédate con nosotros mientras continuamos desvelando los misterios de la primera mujer que desafió las convenciones. Para entender los orígenes más profundos de Lilith, debemos recurrir a los hallazgos arqueológicos de la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización.
Mucho antes de que se escribiera la Biblia, los pueblos de Sumeria, Akkad y Babilonia contaban historias de poderosos e independientes espíritus femeninos que guardan una notable semejanza con la figura de Lilith en el folclore judío posterior. Los descubrimientos ofrecen pistas fascinantes que sugieren que la historia de Lilith podría tener raíces en la mitología antigua, remontándose a los albores de la historia registrada. Los arqueólogos han desenterrado numerosas tablillas de arcilla de la antigua Sumeria que datan de hasta 2000 años antes de Cristo, en las que se menciona una figura conocida como Lilitu. El nombre Lilitu se asemeja mucho a Lilith, y las descripciones de esta figura presentan similitudes sorprendentes con los mitos judíos posteriores. En estos textos tempranos, Lilitu es retratada como un demonio femenino o espíritu asociado con la noche y el viento. Se creía que vagaba por el desierto, habitando lugares desolados y acechando a los hombres. Los sumerios describieron a Lilitu como un espíritu seductor y peligroso, que encarnaba tanto la belleza como el poder. A diferencia de muchas figuras femeninas de la época, que eran representadas como sumisas o maternales, Lilitu era ferozmente independiente. Era conocida por actuar según sus propios deseos y no estaba sujeta a ninguna autoridad masculina, una característica que refleja la naturaleza rebelde de Lilith en el folclore judío. Los mitos sumerios retratan a Lilitu como una diosa del viento, una asociación que subraya su naturaleza indómita y libre. En las culturas antiguas del cercano oriente, el viento se veía como una fuerza poderosa e incontrolable, muy similar al espíritu de Lilitu. Esta imagen pudo haber influido en la representación judía posterior de Lilith como un espíritu que no podía ser contenido. Además, el relieve Burney, un artefacto mesopotámico de 4000 años de antigüedad, muestra una figura femenina con garras de ave y alas, que algunos estudiosos creen que representa a Lilith. Este artefacto sugiere que el concepto de una mujer poderosa anterior a Eva era conocido en las culturas mesopotámicas mucho antes de que se escribiera la narrativa bíblica. Y Lilith fue creada como la primera mujer, igual a Adán. Entonces, ¿por qué está ausente de la narrativa bíblica tradicional? Para responder a esta pregunta, necesitamos mirar más allá de la Biblia canónica y adentrarnos en los textos apócrifos, escritos antiguos y manuscritos ocultos, que fueron excluidos del canon bíblico oficial. Los textos podrían contener la clave para descubrir la historia perdida de Lilith y las creencias tempranas que dieron forma a nuestra comprensión de la creación. Una teoría es que la historia de Lilith fue deliberadamente excluida o alterada durante la compilación de la Biblia. El proceso de canonización, en el cual ciertos textos fueron seleccionados para su inclusión mientras otros fueron dejados fuera, estuvo influenciado por factores teológicos, culturales y políticos. Los primeros padres de la Iglesia y los rabinos judíos que decidieron los contenidos de la Biblia pudieron haber considerado la historia de Lilith demasiado controvertida o desafiante para las normas patriarcales emergentes de la sociedad. La negativa de Lilith a someterse a Adán y su rechazo a conformarse con los roles de género tradicionales presentaba un problema para una narrativa que enfatizaba la autoridad masculina y la subordinación femenina. Al omitir su historia, los compiladores de los textos bíblicos pudieron presentar un relato más simple y consistente de la creación, donde Eva es la primera y única mujer, creada como ayuda para Adán. Esta omisión puede haber sido parte de un esfuerzo más amplio por suprimir historias y tradiciones que no se alineaban con las visiones ortodoxas emergentes sobre el género y la familia. La narrativa de una primera mujer rebelde que se negó a someterse a su esposo pudo haber sido vista como una amenaza al orden social, lo que llevó a la exclusión de su historia de los textos bíblicos oficiales. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en la década de los años 40 del siglo XX. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today.
As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Revolucionó nuestra comprensión del mundo bíblico antiguo. Estos rollos, encontrados en las cuevas de Qumran cerca del Mar Muerto, datan del siglo II a.C. y contienen algunas de las copias más antiguas conocidas de textos bíblicos y extrabíblicos. Entre estos escritos se encuentran fragmentos que insinúan historias y figuras no incluidas en la Biblia canónica, incluyendo posibles referencias a una figura que se asemeja a Lilith. Uno de los documentos más intrigantes entre los rollos del Mar Muerto es el Génesis apócrifo, una reinterpretación de la historia de Génesis con detalles adicionales que no se encuentran en el texto bíblico tradicional. En esta versión reescrita, hay referencias crípticas a un conflicto entre una primera esposa y Adán, que algunos estudiosos interpretan como una alusión a Lilith. Los fragmentos describen a una mujer que fue creada con Adán, pero que luego lo abandonó debido a desacuerdos, lo que coincide con la leyenda de la partida de Lilith del Jardín del Edén. Estos fragmentos son incompletos y difíciles de interpretar, pero sugieren que las comunidades judías tempranas pudieron haber estado familiarizadas con narrativas alternativas de la creación, incluyendo la historia de una primera esposa que no era. El hecho de que tales historias fueran incluidas en los rollos del Mar Muerto, una colección de textos considerados sagrados por la comunidad de Qumran, indica que la leyenda de Lilith era más conocida y aceptada en ciertos círculos de lo que se pensaba anteriormente. El libro de Enoch, parte de los textos apócrifos y pseudoepígrafos, ofrece otra perspectiva sobre las creencias antiguas relacionadas con seres sobrenaturales. Aunque no está incluido en la Biblia canónica, el libro de Enoch era muy valorado en las comunidades judías y cristianas tempranas. Contiene descripciones detalladas de ángeles caídos, demonios y otras entidades sobrenaturales, ofreciendo una visión fascinante de la mitología de la época. En el libro de Enoch, encontramos referencias a espíritus nocturnos y figuras demoníacas que se alinean con la descripción de Lilith. El texto describe seres que vagan por la tierra, buscando causar daño y perturbar el orden natural. Aunque Lilith no es nombrada explícitamente, la imaginería recuerda su papel como un espíritu que acecha a los vulnerables, particularmente durante la noche. El libro de Enoch también introduce el concepto de los vigilantes, ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y tomaron esposas humanas, lo que dio lugar al nacimiento de los Nefilim. Algunos estudiosos trazan paralelismos entre estas figuras rebeldes y la leyenda de Lilith, sugiriendo que su desafío al orden divino la coloca en una categoría similar a la de los vigilantes. Seres que desafiaron las normas establecidas y fueron expulsados como resultado. La exclusión de la historia de Lilith de la Biblia canónica puede reflejar la influencia de las normas patriarcales en la sociedad antigua. A medida que las comunidades judías y cristianas consolidaron sus creencias y establecieron enseñanzas ortodoxas, la representación de las mujeres en los textos religiosos se volvió más conservadora. Las historias de mujeres poderosas e independientes como Lilith, que se negaron a conformarse con los roles de género tradicionales, pudieron haber sido vistas como disruptivas para el orden social emergente. Al omitir o demonizar a tales figuras, los primeros compiladores de la Biblia pudieron promover una narrativa que enfatizaba la autoridad masculina y la sumisión femenina. La transformación de Lilith, de una posible compañera igualitaria a una figura demoníaca, es parte de esta tendencia más amplia, reflejando el cambio cultural hacia una visión del mundo más patriarcal. Las pistas bíblicas y los textos apócrifos presentan una imagen compleja de una figura que pudo haber sido eliminada de la narrativa oficial, pero que persistió en las sombras del folclore y la leyenda. La historia de Lilith, aunque oculta, continuó influyendo en las creencias religiosas y las tradiciones culturales, ofreciendo un vistazo a un capítulo perdido de la historia de la creación. Conclusión: la historia de Lilith, ya sea mito o historia oculta, nos invita a profundizar en la Biblia y los textos antiguos. Nos desafía a cuestionar lo que se nos ha enseñado y explorar la posibilidad de que haya más en la historia de la creación de lo que parece a simple vista.
Entonces, ¿fue Eva realmente la primera mujer? La respuesta podría depender de dónde busquemos y de cuán abiertos estemos a explorar misterios antiguos. Ya sea que creas en la leyenda de Lilith o la veas como una historia simbólica, una cosa está clara: la historia de la humanidad es mucho más rica y compleja de lo que se nos ha hecho creer. Si este tema te resultó intrigante, no olvides dar me gusta, suscribirte y comentar abajo con tus pensamientos. ¿Crees que Lilith fue la primera mujer? ¿Qué otros misterios antiguos te gustaría que exploráramos? Haznoslo saber y nos vemos en el próximo video.